Así puestos de pie, por favor, cojan su Biblia. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 8, versículos 43 al 48. Abra conmigo sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a leer capítulo 8 de Lucas, versículos 43 y 48. Estamos disfrutando de este hermoso servicio, pero también quiero decirle que en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. También quiero decirle, hermano, hermana, que estos hermanos que hoy presentamos no tienen nada especial. Son como tú, personas comunes y corrientes. Muchos de ellos trabajan, amas de casa, como tú, que trabaja, que se dedica a su casa. ¿Por qué digo esto? Porque también tú puedes decirle, Señor, heme aquí, envíame a algún lugar del mundo por una semana, por 2 semanas, para sembrar el glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos quisieran eso en sus vidas? Esa oportunidad. Ore y dígale, Señor, envíame a mí también. Yo quiero tener esa experiencia de 1 a 2 semanas, ir al campo, ir a un país y poder compartir el glorioso amor de Dios a las personas. Vamos a leer entonces lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Y que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Bien, vamos a leer entonces qué dice la Escritura. Versículo 43, empecemos por allí. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Diga, poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento, mis amados hermanos y amigos. Gracias a aquellos que nos están viendo a través de la internet. Si usted tiene su celular, aproveche esta oportunidad y usted puede también ser un misionero. No tiene que salir de aquí, solamente puede compartir con sus amigos, en sus redes sociales, en el Facebook, para que también ellos puedan recibir la palabra del Señor. Y usted puede ser un misionero cibernético en las redes, compartiendo el glorioso evangelio y la gloriosa palabra del Señor. Quiero preguntarle, ¿está herido? ¿Está enfermo? ¿Se siente enfermo, enferma? ¿Le ha pedido a alguien que le sane? ¿Ha perdido la esperanza de sanar? ¿De veras ya piensa que no va a suceder? Estas son preguntas que solemos hacernos. Nuestras heridas son grandes. Enfermedades no solamente físicas, enfermedades mentales, enfermedades del alma, heridas espirituales, corazones rotos, relaciones rotas entre padres e hijos, entre esposos, ¿ok? Pero no solo nuestro cuerpo se puede enfermar, también nuestra alma, y usted lo sabe bien. Y la lectura de hoy, vamos a ver y vamos a descubrir que Jesús es la fuente de nuestra sanidad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Jesús es la fuente de nuestra sanidad. Esta mujer, como hemos leído, caminaba entre la multitud. Ella no estaba segura si iba a poder acercarse y llegar hasta Jesús, pero ella había escuchado de él. Ella sabía que él había sanado cojos, había devuelto la vista a ciegos, e incluso había levantado gente de la tumba. Y ella tenía solamente un pensamiento, un deseo: si tan solo tocare el borde de su manto, quedaré sana. Ella tenía esa fe, esa gran esperanza.
Pues llegó el día y se enteró que Jesús estaba pasando por donde estaba ella. El asunto es que había una gran multitud, era difícil acercarse a ella, pero hizo todo lo que tenía que hacer y se hizo paso hasta llegar hasta Jesús, y con un toque, la Biblia declara que ella fue sanada instantáneamente del flujo de sangre que ella tenía. Reunió todo el coraje, fuerzas, apretó el paso, se escabulló, no sé cómo lo llegó a hacer, pero logró tocar el borde de su manto, del manto de Jesús, y recibió la sanidad divina. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Vamos a descubrir otro de los nombres de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de este nombre, Iatros. ¿Lo puede repetir conmigo? Iatros, que es médico. Eso significa Iatros, médico. Y Jesús es el médico de médicos. ¿Sabes que Jesús, de los milagros que hizo, la mayor cantidad de milagros estuvo relacionado a la sanidad? Él sanó a muchísimas personas. ¿Sabes qué es lo que dice la Escritura? La enfermedad no podía detener a Jesús. Nada podía detener a Jesús. Ni la cojera, ni la ceguera, ni el luto, ni la muerte podía retener el poder glorioso que tenía y tiene Jesucristo. Y por eso sanó a muchísimos de su tiempo. Incluso muchos se burlaban o le criticaban. ¿Y sabes qué le decían? Si tú eres médico. Así dice la Biblia en Lucas capítulo 4 versículo 23. Entonces Jesús le dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como lo hiciste en Capernaum. Le decían médico, y Jesús era médico porque sanaba, porque tenía misericordia, su gracia. Él tenía un dolor en su corazón por ver a las personas sufrir, por ver a las personas enfermas. Jesús es el más grande médico que ha existido de todos los médicos que jamás hayan existido. ¿Cuántos creen eso? Jesucristo es nuestro Iatros, nuestro médico que realizó sanidades, prodigios y milagros. Nada puede compararse a su poder. Nada puede detener al Señor. Y la historia de hoy es una muestra del poder milagroso del Señor. Es una pequeña muestra de lo que el Señor Jesucristo pudo hacer. Esta es una historia de fe. Esta es una historia de intrepidez. Esta es una historia en la cual vemos a una mujer que se llenó de fe, muy audaz, pero una historia de gran poder. ¿Por qué? Porque nos recuerda que para Dios nada es imposible. Amén. Nada es imposible. Si los médicos pueden decir no hay nada que hacer, pero Dios puede decir, es ahí donde yo entro, es ahí donde yo revelo mi gran poder. Hermanos, todos hemos sido testigos de milagros que Dios ha hecho. Déjeme decirle algo. El mismo Dios del Antiguo Testamento, Jehová Rafa, Jesús es el mismo Dios que hoy sigue sanando. Creemos que Dios sigue sanando. Creemos en la sanidad divina. Creemos que el Señor puede restaurar cuerpos y puede restaurar corazones y puede restaurar familias y puede restaurar relaciones. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para que Dios no pueda hacer. Ese es nuestro Iatros, nuestro Señor. Así que, hermanos, en este milagro podemos aprender por lo menos 3 cosas importantes sobre la sanidad. La primera de ellas, la sanidad es una representación. La sanidad que vemos aquí es una representación. ¿Qué representa esta sanidad? Porque cuando uno lee esta historia, ¿verdad? Y dice, wow, qué emoción, qué gran milagro. E incluso algunos dicen, pues yo ¿por qué no he sido sanado? ¿Es que acaso Jesús no me quiere sanar a mí? Y han perdido la esperanza y han renunciado al gozo de ver el poder de Dios en sus cuerpos, en sus almas. Pero esta historia, hermanos, nos muestra mucho más que una sanidad física. Escuche, esto es bien importante. Esta historia nos muestra mucho más, es una representación, es un cuadro de algo mucho más grande. Sí, escucha, es verdad. ¿Quién no quiere estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo, queremos estar sanos, porque cuando estamos enfermos podemos hacer muy poco o nada.
Hermanos, la salud es un don preciado. Cuide su cuerpo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuidemos nuestro cuerpo, porque muchas veces nos enfermamos por nuestra propia irresponsabilidad, ¿sí? Por nuestra propia irresponsabilidad. Pero esta sanidad nos habla de algo más grande. Nos representa una sanidad mucho más grande. ¿Sabes de qué sanidad nos representa? La sanidad de un corazón. La sanidad de un corazón pecador. Sí, porque eso es lo que el Señor vino a hacer. Vino, dice, a buscar y a sanar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué? Nuestros pecados nos han extraviado. Nos hemos apartado de Dios. Primero y antes que nada necesitamos el milagro del perdón de nuestros pecados. Nuestro problema es interno. Tenemos un corazón roto por el pecado. Tú y yo lo sabemos. Y Jesús vino para eso. La palabra de Dios dice en el Salmo 103 estas siguientes palabras. Léalo conmigo, ahí va a aparecer en la pantalla. Salmo 103. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, oh Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él, lea conmigo, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus enfermedades. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El que sana todas mis enfermedades. Las sanidades milagrosas de Jesús, hermanos, son realidades físicas que retratan una realidad espiritual mucho más grande. Déjeme decirle, muchas de las enfermedades físicas son el resultado de un problema espiritual. Muchas de las enfermedades físicas son el resultado, el producto de algo más interno, de un problema del corazón. Necesitamos la sanidad divina en nuestro corazón. Recuerda que Dios permite que nos enfermemos. Dios permite que usted se enferme. Los cristianos también nos enfermamos. Y una de las principales causas de nuestras enfermedades justamente es el pecado. Y el pecado no confesado. Hermanos, nos guste o no, déjeme decir algo. La desobediencia trae la enfermedad a nuestras vidas. Y tenemos que aceptarlo, y en la Biblia se habla mucho de esto, no solo la enfermedad del cuerpo, sino también del alma y el espíritu. David dijo en el Salmo 32, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Está hablando de una enfermedad, está hablando de que su cuerpo estaba afectado por lo que estaba pasando en su vida espiritual. Dice el versículo 4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Dice tu mano de disciplina. Hermano, hermana, muchas veces el Señor va a ejercer presión en nuestra vida y va a permitir una enfermedad. ¿Sabes qué? Es para nuestro bien. Esa disciplina es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que separados de Él, desobedeciendo su palabra, no se acarreamos males, y el Señor no quiere eso para nosotros. Así que esa aparente disciplina que produce dolor en tu vida, al final va a ser para tu bien, porque la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que amamos a nuestro Señor. Así que, hermanos, sin embargo, no creo que toda enfermedad física o emocional sea consecuencia del pecado personal. No toda enfermedad es producto del pecado en nuestras vidas. Hay algunas otras causas de por qué nos enfermamos. Y esto es muy importante que lo repasemos antes de continuar el mensaje. Escuche lo que le voy a decir. Una de las causas es que vivimos en un mundo caído, en donde nada funciona bien. Nuestra salud no funciona bien. La economía no funciona bien. Óigame, ese gas, la gasolina está carísima. Los gobiernos no funcionan bien. Los matrimonios no funcionan bien. Las relaciones no funcionan bien. Vivimos en un mundo caído. Y por tal, nosotros también, aún siendo cristianos, vamos a enfermarnos, vamos a padecer. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22. Dice así, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido.
Y no es porque andaba en pecado y en desobediencia a Timoteo, solamente que su sistema, su cuerpo estaba frágil y se estaba enfermando. Vivimos en un mundo caído. Esa es también otra razón por la cual nos enfermamos. Otra razón para que el Señor muestre sus obras, para que se muestre la obra de Dios. Hay una historia en Juan capítulo 9, probablemente usted la debe recordar, en donde el Señor Jesús se le consultó acerca de un chico que estaba enfermo. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios, diga obras de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permitió esta enfermedad para que la obra de Dios se manifestara y el Señor lo iba a sanar. No había un pecado, no había una herencia de pecado en su vida. Otra causa puede ser un ataque del enemigo, que nos ataca con enfermedad. La Biblia habla de Job. Job fue atacado por el diablo y quebrantó su cuerpo. Además, ¿sabe que un líder puede acarrear, puede traer enfermedad a su casa, a su pueblo, a su nación? Y puede enfermar a su nación por las decisiones que él toma. Así que son varias causas de por qué nos enfermamos. La pregunta es: ¿quiere Jesús sanarme? La respuesta es sí. Jesús, mi iatró, mi médico de médicos, lo desea y está asegurado porque por sus heridas hemos sido sanados, dice la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. La sanidad es una representación, pero también la sanidad es una promesa. La sanidad número 2 es una promesa. Es una promesa, ¿sabías eso? Sí, la Biblia lo enseña en Apocalipsis 21:4. Dice al final: Él jugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Tampoco habrá enfermedad, ni necesidad de curación. No habrá más cáncer, no habrá más virus, no habrá más nada de esas cosas y estaremos sanos completamente delante de su promesa. El Señor cumplirá su promesa y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús Yatró. Lo creo así. Es una promesa, ¿ok? Y el Señor le dijo claramente a su pueblo de Israel que Él le ofrecía la sanidad, le ofrecía su sanidad divina, pero tenían que obedecer y tenían que seguir sus órdenes. Una de esas órdenes fue justamente lo que el Señor les mandó, especialmente a los varones de Israel, que tuvieran con ellos un manto de oración con el cual podrían orar y buscar el rostro del Señor. ¿Ok? Orar y buscar el rostro del Señor. Hay un pasaje en la Biblia que el Señor enseña la oración y dice: ve a lo secreto y en lo secreto busca a mi Padre. ¿Sabías tú que cuando un judío leía eso, entendía que se tenía que ocultar sobre su manto de oración? Aún estuviera en público, rodeado de gente, pero él se cubría con su manto y oraba ante su Padre y tenía ese tiempo a solas con él. Jesús, como judío, cargaba su manto de oración. Él oraba. Sí, él iba temprano a buscar el rostro de su Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, ¿cuánto más tú necesitas y yo necesito orar? ¿Cuánto más necesitamos orar? Bueno, esta mujer samaritana sabía lo que Jesús cargaba. Ella sabía que tenía ese manto de oración. Y es interesante que lo que ella buscaba era solo algo. Y era tocar la parte más sagrada de su manto. Ella quería tocar ¿qué? El borde de su manto. Ahora, yo tengo aquí un manto de oración, ¿ok? Los cuido mucho, son obsequios que me han dado, y este es un obsequio de un manto de oración, ¿ok? Quizá algo parecido Jesús usó y cargaba con él cuando caminaba por las calles. Y él se ponía su manto de oración y caminaba con su manto de oración. Y iba con su manto de oración. Y es curioso porque la mujer samaritana lo que dice es: si tan solo tocara ¿qué? El borde de su manto. Solo el borde de su manto. Y eso es lo que ella buscaba. Y ustedes pueden ver que estos mantos de oración
tienen bordes y tienen flecos. Y la Biblia les mandó al pueblo de Israel que se hicieran mantos de oración y le pusieran flecos en los bordes. En Números capítulo 15 encuentra esa información. Dice así, que le dijeran a los israelitas: ustedes y todas sus descendencias deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Ahora, claro, usted está lejos, pero aquí yo tengo estos flecos y en cada uno de estos flecos hay 1, 2, 3, 4, 5 nudos. ¿Por qué? Porque estos flecos representaban la palabra de Dios, representaba la Torá, representaba los 5 primeros libros de la Biblia. La mujer samaritana dijo: si tan solo tocara el fleco, el borde de su manto, quedaría sana. Ahora, recuérdate algo, esto es muy importante. Ella estaba impura, ella tenía una enfermedad de derramamiento de sangre, y ella sabía que si ella hacía ese acto de acercarse a una persona, iba a quedar muy mal, impuramente, y lo peor de todo es que iba a ser impuro aquel que tocara, porque ella estaba impura. Pero a ella no le importó eso. Su fe era mucho más grande de todo lo que había recibido. Ella quería solamente una cosa y tenía fe en ello: si tan solo tocara el borde de su manto, quedaré sana, quedaré sana. Y esa mujer venció todas las barreras que se le presentó, hasta llegar al punto en donde se acercó a Jesús y recostada en el piso, logra tocar el borde de su manto, y dice la Biblia que instantáneamente quedó sana. Sana completamente. ¿Sabes por qué? Porque, escucha, porque a pesar que esa enfermedad era poderosa, esa oscuridad era muy fuerte, la sanidad y el poder de Jesús y la pureza de Jesús prevaleció contra toda enfermedad. No hay nada que pueda resistirse al Señor. No hay ninguna impureza que pueda resistirse a la pureza y a la santidad de nuestro Dios. Ella tocó el manto y el poder de Jesús salió de él y sanó a esa mujer. Esa enfermedad se tuvo que ir. Nada pudo retener el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que las tinieblas, dice Juan capítulo 1, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Y ella fue sana inmediatamente cuando tocó el borde de su manto, cuando tocó la palabra. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Sabes qué? Hoy no necesitamos un manto de oración. Hoy necesitamos tocar estos flecos. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos a Jesucristo nuestro Señor con nosotros a través de su Espíritu. Pero déjame decirte algo más. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice que algún día estaremos revestidos de un manto de justicia de Jesucristo, totalmente sanos, transformados delante de su presencia. No habrá más cáncer, no habrá más dolor, no habrá más medicina, no habrá más enfermedad. Seremos transformados y sanados completamente. Dele gloria y honra a nuestro Señor. Aleluya, sea el Señor. Si tan solo tocara el manto, el borde de su manto. Y ella lo hizo y recibió la sanidad de su cuerpo. Hermanos, la sanidad es una representación de algo mucho más grande. La sanidad es una promesa, pero la sanidad también es una posibilidad. Sí, es una posibilidad para ti. Jesús decide sanar a esta mujer, sanar su enfermedad. Y Jesús puede decidir sanarte a ti ahora mismo. Puede hacerlo mañana. Escucha, puede hacerlo hoy. ¿Cuántos lo creen? Hermano, hermana, ten fe. La Biblia dice que el mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy. Él es el alfa y Él es el omega. Su poder no ha cambiado. Y puede sanarte instantáneamente en este momento en su nombre, en Yatros, el médico de médicos. Puedes recibir la sanidad de tu cuerpo ahora mismo. Si el Señor lo quiere. Si el Señor lo quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Puede hacerlo mañana. Puede hacerlo la semana que viene. Puede hacerlo quizás en 4 o 5 años. Hermanos, lo que te trato de decir es que sea ahora o sea después, Él cumplirá su promesa. No te aflijas, no pierdas la esperanza,
No pierdas la fe, sigue clamando y sigue orando a tu Yatros, al médico de médicos. Él tiene la capacidad y la libertad de declararte sano de cualquier enfermedad. Él puede sanar y puede hacerlo ahora. Hermanos, hay células cancerígenas de personas que se desvanecen sin explicación lógica. Los médicos se sorprenden cómo una persona con cáncer puede ser sanada. Los matrimonios pueden ser restaurados. ¿Cuántos lo creen? Y pueden ser sanados en el poder de Yatros, nuestro médico. ¿Ok? Lo puede hacer. Una persona infértil puede quedar embarazada. Conocemos de casos que el Señor ha hecho el milagro. Así como esta mujer con hemorragia quedó sana cuando ella tocó el borde de su manto. Y nosotros hoy podemos extender nuestras manos y con fe decirle: Señor, necesito tu ayuda. Jesús, necesito, Yatros, necesito tu ayuda. Porque lo he intentado todo y nada ha resultado. Esta mujer no solamente perdía sangre, sino perdió todas sus esperanzas, perdió el dinero, visitaba doctores y nadie pudo resolverle el problema. Solo hay uno y solo uno que tiene el poder para sanarnos, y su nombre es Yatros, el médico de médicos, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya sea el Señor. Llegamos a Él y llegaremos a Él de manera atrevida, de manera confiada. Confiaremos en Él y buscaremos su rostro. Confiaremos en que Él lo hará de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su voluntad, en su tiempo, para su gloria. Él se manifestará con las peticiones que le hayamos traído. Recuérdate la historia que te conté de este hombre ciego, que le preguntaron quién había pecado, este o aquel, o su padre, o su abuelo. Bueno, la realidad, hermanos, es la siguiente. El Señor le dijo para mostrarse la obra de Dios. Dios puede hacer una gran obra en tu matrimonio. Dios puede hacer una gran obra en tu cuerpo. Dios puede hacer una gran obra en tu familia, si se lo permites y le rindes todo al Señor delante de su presencia. ¿Quiere Jesús sanarte en esta vida? Es posible que lo haga. Como la mujer de nuestra historia, tenemos libertad de acudir a Él con temerosa expectación para ver qué es lo que Él hace, creyendo que Él puede, sabiendo que al final lo hará y confiando en Él con calma, sin importar los resultados. Amén. Sin importar los resultados. Él hará y Él sabe cuándo, cómo, a qué hora y dónde. La pregunta que quiero hacerte es: ¿a quién acudes por sanidad? Escucha la pregunta. ¿A quién acudes por sanidad? ¿A quién estás acudiendo por sanidad? ¿En quién estás poniendo tu confianza para recibir la sanidad de tu cuerpo o de tu corazón o de tu alma? No importa qué clase de enfermedad, escucha, no importa la clase de enfermedad que tengas, clama a Jesús Yatros, tu médico, por favor. Búscalo a Él. ¿Sabes? En la Biblia hay un rey que no buscó a Dios para sanidad. En 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 12 dice así. No sé si usted conoce de este rey o ha leído de este rey Asa. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Wow. No buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Quién es tu primer recurso? ¿Quién es tu primera fuente de sanidad? ¿En dónde estás invirtiendo todo lo que tienes para un poco de sanidad para tu herida, para tu enfermedad? Al primero que debes de buscar es a Yatros, a Jesús, el médico de médicos. ¿Sabes por qué? Porque Él hará y Él obrará directamente o por medio de alguien. Yo no estoy diciendo que no vaya a los médicos. Vaya primero a Jesús. Vaya primero a Jesús. Antes de ir a un psicólogo, antes de un consejero, antes de ir a un médico, busque el rostro de Jesús y tráigale su carga delante de Él. ¿Por qué es esto importante? Porque, como yo voy a decir a continuación, es uno de los pasos muy importantes para bregar, para ayudarnos con nuestra sanidad. Por eso quiero compartir con usted estos 4 pasos de qué hacer cuando necesitamos sanidad. Ojalá que esto lo apuntes, ojalá que esto te lo lleves, ojalá que esto lo use, porque puede ser la gran diferencia en tu salud o en tu dolor, en tu herida o en tu restauración.
Número uno. ¿Qué hacer cuando necesitamos sanidad? Número uno, creo en Jesús como mi médico. Creo en Jesús como mi médico. Ah, sí, pastor, yo creo. No estás entendiéndome. Te hablo de la fe que tenía esta mujer, que al menos si tocara el borde, ella tenía seguridad que sería sanada. Vamos así al Señor con esa gran fe y le decimos: Señor, sáname. La mujer tuvo fe que si tan solo tocar el borde de su manto sanaría. Sabes que en la Biblia todos los milagros empiezan con un acto de fe. Con un acto de fe, poquita o mucha, pero inicia con un acto de fe hacia Jesús para que reciban la sanidad. Recuerda, escuche, no siempre la razón de una falta de sanidad es una falta de fe, es por falta de fe. Otra vez se lo repito, no siempre una falta de sanidad es falta de fe. Puedo tener fe, pero Dios decide en su soberanía y en su gracia no sanarme ahora. La Biblia habla de Pablo. Pablo tenía un aguijón en su carne, dice, y algunos llegan a pensar que era el problema en sus ojos. ¿Sabes cuántas veces pidió sanidad Pablo? 3 veces. Y el Señor le dijo: no te voy a sanar ahora, pero bástate de mi gracia. Mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Dios dijo: vas a tener esto porque te va a ayudar a vivir humilde, porque te va a ayudar a vivir dependiente de mí. Pero déjame decirte algo, hoy en día Pablo está delante del Señor y no tiene ningún problema en los ojos. Él puede ver a su Jesús, a quien sirvió toda su vida, y algún día lo veremos a Pablo y él nos sabrá distinguir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, toda enfermedad se tendrá que ir. Aleluya, gloria sea al Señor, amén. Ten fe. Cree en Jesús como el médico de médicos. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos advierte, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No nos engañemos. Cuando oramos por sanidad, vamos realmente confiando en Jesús, tenemos la fe en Él, o al menos un poquito de fe, como un grano de mostaza, para recibir su sanidad. Creo en Jesús como mi médico. ¿Sabes por qué? Porque si no crees que puede sanarte, no sanarás. Así de simple. Cree. La Biblia dice: cree. ¿Cuántos quieren creer aquí? Amén. Yo creo en Él. Cree en su poder. Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Y Él quiere sanarnos. Quiere empezar de adentro para luego seguir sanando nuestro cuerpo. Número 2. Consulto en oración la causa del problema. Muy importante. Consulto en oración la causa del problema. En otras palabras, hablo con Yatros, mi médico de médicos, y le digo: Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué la enfermedad ha entrado a mi casa? ¿Por qué la enfermedad ha tocado mi cuerpo? ¿Por qué estoy herido? ¿Por qué mi alma está rota? ¿Por qué mi relación con las personas a mi lado están rotas? ¿Por qué no hay paz en mi corazón? No hay paz en mi matrimonio, no hay paz en mi vida. ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Y consultas y con sabiduría le dices: Señor, con tu sabiduría le preguntas: Señor, dame un diagnóstico. Quiero entender qué es lo que está pasando. No quiero simplemente orar, sino quiero comprender por qué has permitido esta aflicción en mí. Ayúdame a entenderlo, Señor. ¿Cuál es el propósito? Quizás hay un pecado que necesita ser tratado. Quizás hay una desobediencia, algo que estamos haciendo en lo oculto y nadie sabe, algo que estamos practicando y lo mantenemos en oculto. Pero déjame decirte, nada se puede esconder delante de Dios. Dios está en todo lugar. Él sabe lo que hacemos, aún en público o aún en privado. Señor, ayúdame con el diagnóstico. ¿Por qué estoy enfrentando esto? Juan capítulo 5, versículo 5 en adelante, nos habla de una historia de sanidad en la cual el Señor Jesús se glorificó y con su poder sanó a esta persona. Y quiero leer, porque es muy propio leer este versículo en este punto de la consulta en oración por la causa del problema que estamos viviendo. Dice la palabra: uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años?
38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Porque si usted lee la historia completa, ve que había un estanque que se agitaba y se creía que un ángel bajaba, y cuando agitaba las aguas, la primera persona que llegaba a esas aguas era sana. Entonces dice él: siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Hermanos, y al instante se levantó, porque así es el Señor con su poder. Al instante, dice, se levantó. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo, o sea, a esta misma persona que había sanado, y le dijo: ya estás sano. Dice, ¿verdad? ¿Sí? Ya estás sano. Ahora, lea lo que dice después. Hermanos, esto es serio. Con Dios no podemos jugar. Dios es un Dios de gracia y de amor, pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y Dios sabe lo que estamos haciendo en lo privado. Y tarde o temprano, si tú no te juzgas a ti mismo, dice la palabra, te juzgará. Si tú no lo sacas afuera y lo expones delante de su presencia, Dios lo sacará en público para que otros lo vean. Porque eso que estamos haciendo puede acarrear no solamente una enfermedad, muchas enfermedades. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Consulto en oración la causa del problema. 3. Humildemente pido a Jesús su ayuda. Humildemente pido a Jesús su ayuda. Hermanos, vez tras vez en el Nuevo Testamento vemos que la gente se acercaba a Jesús a pedir humildemente su ayuda. ¿Sabes que hay dos características de las personas que fueron sanadas por Jesús? Su fe y su humildad, que reconocían su problema y le reconocían que era él el único que podía arreglarlo. ¿Tienes esa humildad? ¿Te cuesta reconocer? ¿Te da vergüenza el admitir tu necesidad de sanidad? Hasta que no lo hagas, hasta que no lo reconozcas, no puedes ver la sanidad en tu vida. Pero una vez que lo expones y le dices: Señor, esto estoy haciendo, esto está pasando, Señor, te pido que me perdones, me arrepiento. No te sorprenda que la sanidad empezará a manifestarse en tu vida. ¿Sabe lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14? Dice de esta manera: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, diga malos caminos, entonces, ¿cuándo? Cuando se humille mi pueblo, que invoca mi nombre, busque mi rostro y se vuelvan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos, hay mucho dolor en nuestras ciudades, hay muchas heridas en nuestros países, y solo Dios puede ser el que se manifieste y los sane. Pero tenemos que humillarnos delante del Señor. ¿Sabías tú que este martes vamos a humillarnos delante del Señor y orar para que sane nuestro mundo, para que sane nuestra tierra? Yo te invito a venir este martes a una noche de clamor y oración por las misiones locales y globales, y vamos a orar por las naciones y vamos a derramar nuestras vidas delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque vamos a orar este pasaje, porque el Señor no miente, y si dice Él que nos humillamos, pedimos perdón y nos arrepentimos, y Él sanará, yo creo que Él honrará su palabra y veremos sanidades y prodigios en medio nuestro. Y por último, sirvo a otros como instrumento de sanidad. Sirvo a otros como instrumento de sanidad. Sabes que Dios quiere usarte como instrumento de sanidad. Ahora déjame decirte algo muy importante, pero el instrumento no tiene poder. Yo no sano a nadie, hermano. Tú no sanas a nadie. No vaya a otros lugares a buscar a hombres que supuestamente sanan. Déjame decirte algo bien importante. Dios da a quien Él quiere el don de la sanidad.
Es potestad de Él, no de los hombres. Yo no manipulo el poder de Dios. Yo solamente soy un instrumento de Dios, porque el que sana es Dios. Busque a Dios, clame a Dios, pida con fe, no a un hombre, a Dios. Él es Yatros, el médico de médicos. Dice la palabra de Dios que Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. Búsquelo a Él de corazón. En Él está la sanidad. Ya sea una enfermedad física, emocional, relacional, espiritual. Hermanos, no solamente contamos con su poder, contamos con la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice este libro? Es medicina para el alma. Qué importante es esto. ¿Sabes por qué? Porque si estás herido, necesitas de ayuda. Busca una persona que te aconseje con la Biblia. Busca una persona espiritual, madura, que cuando tú le compartas tu herida, tu dolor, tu desesperación, abra estas escrituras, hermano, y te ministre y te enseñe lo que la palabra de Dios dice, porque este libro es medicina para tu alma, para tus heridas, para nuestro dolor, para nuestras enfermedades. Por eso la palabra dice en Jeremías 8:22, Jeremías 8:22, no hay medicina en Galaad. No hay medicina en Galaad, no hay un médico allí porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo, decía el profeta. Hermanos, si hay bálsamo de Galaad, si hay un médico de médicos, el mismo Dios, Jehová Rafa, es el mismo Jesús, Dios del Nuevo Testamento y atroz. Sí tenemos un médico de médicos y su nombre se llama Jesús. Sí lo tenemos, hermanos. No estamos abandonados. No lo estamos. Hay personas que no tienen quizás un seguro de salud. Hay personas que no tienen acceso a la medicina. No tienen acceso a un servicio médico. Déjeme decirle algo, usted tiene a Yatros, al médico de médicos. Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar. Corra hacia Él, tenga fe en Él y no se sorprenda que el Señor sane sus heridas. ¿Lo cree? Crea en Jesús con todo su corazón. Crea en Jesús con todo su corazón. Hermanos, en el Antiguo Testamento, los israelitas se preocupaban por ofrecer una medicina preventiva. Ellos tenían personas para prevenir males. Y sabes que esto lo aprendieron del mismo Dios, porque Dios le dijo a Israel que Él quería que evitaran y padecieran las multitudes, las múltiples enfermedades que azotaban a Egipto. Usted sabe que Egipto fue azotado por plagas y por enfermedades. Dios dice, yo no quiero eso para ti, mi pueblo. Por favor, líbrate de todo ello. Pero solamente te pido, para librarte de las enfermedades, obedéceme. Obedece mis mandamientos. Solo eso te pido. Bueno, 3 días después que sacó el pueblo de Israel de Egipto, Egipto representa el mundo de donde también el Señor nos ha sacado, los llevó al desierto. Y sabes que en el desierto empezaron a tener mucha sed y no tenían agua en el desierto y se estaban ahogando. Entonces Moisés, en su desesperación, dice la Escritura, clamó a Dios y el Señor contestó diciéndole que vaya a esas aguas, las aguas de Mara, ¿se acuerdan? Las aguas de Mara, allí buscaran agua, pero esas aguas cuando las probaron eran ¿qué? Amargas. Escuchen, porque esto es una ilustración, una representación espiritual de nuestras vidas. Esas aguas estaban amargas y no podían tomarlas. Dios los llevó ahí, Dios los llevó a esas aguas y Dios le dice a Moisés, inclina ese árbol y tíralo en el agua. Y en instante esas aguas quedaron dulces y pudieron tomarlas. ¿Creen ustedes que fue casualidad que Dios los llevó hasta esas aguas de Mara? No. ¿Creen ustedes que esas aguas eran de casualidad amargas? No, representaban los corazones amargados, la amargura en nuestras vidas. Y ese árbol, esa rama, nada más y nada menos que representaba a Jesucristo, quien dijo, por mis llagas ustedes son curados. Toda enfermedad, toda llaga, toda herida por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero en Éxodo capítulo 15, versículo 26, por favor si me lo pueden poner, Éxodo 15, 26, Dios le dijo así, preste atención, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos,
obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Wow. No solamente el Señor promete sanar a Israel, sino que específicamente declara que su presencia prevendrá la enfermedad. Él dice, no solo te sanaré si te enfermares, sino que alejaré de ti las enfermedades. Hermanos, escúcheme, nos guste o no, hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad. No solo la enfermedad del cuerpo, sino también del espíritu y el alma. Y de acuerdo con Éxodo 15:26 y otros pasajes que estudiamos, Dios en su gracia, en su sabiduría, en providencia, Dios actúa en herir como en sanar. Es tiempo de acercarnos a Yatros.